Buenos días con todos. Continuando con las actividades académicas, vamos a iniciar el bloque del servicio de anestesiología con la exposición del doctor Reinaldo Zaire de circulación extracorpórea. En esta oportunidad va a moderar la doctora Betty Castillo, a quien dejo en la palabra. Buen día. Buenos días con todos. ¿Se me escucha? Iba a presentarte. Buenos días, doctor Espinosa. Disculpen el audio. El día de hoy vamos a iniciar con el servicio de anestesiología. El doctor Zaire, Reinaldo Zaire, nos va a presentar el tema de circulación extracorpórea. Un paso en la cirugía cardíaca tan importante, y vamos a ver cuáles son las manifestaciones, las modificaciones, la repercusión que nos puede causar el hecho de utilizar la circulación extracorpórea que es necesaria en toda cirugía cardíaca, excepto hay centros en donde se hace la cirugía, sobre todo en la revascularización miocárdica, en donde no se utiliza la circulación extracorpórea, ¿no es cierto? Entonces, dejo al doctor Zaire para que nos ilustre sobre el tema, y que es necesario que en el INFOR todos manejen este concepto de lo que es la circulación extracorpórea, porque es un hecho, un acto, un instrumento que es muy necesario, que sin esto no podríamos hacer cirugía cardíaca, para que todos conozcan el efecto que causa en el ser humano el hecho de usar una circulación extracorpórea, y que cuando se decida hacer una cirugía cardíaca se tenga en cuenta este aspecto y esté bien indicada la cirugía en las juntas médicas, y que todos conozcan a la vez. No es necesario ser de la especialidad, pero sí tener el conocimiento básico de lo que repercute la circulación extracorpórea. Muchas gracias. Dejo al doctor Reinaldo Zaire para que haga su presentación. Adelante, doctor Reinaldo Zaire. Muchas gracias, doctora Betty Castillo. Bueno, como ya se dijo, ya continuando con el ciclo de exposiciones, toca ahora el servicio de anestesiología cardiovascular presentar una serie de temas, Para esta mañana traigo el tema de circulación extracorpórea, o también llamado bypass cardiopulmonar. Un momentito. No me responde. Disculpen un momento, creo que hay una falla técnica, no avanza las diapositivas. Bueno, ya, acá está. Sí, ya lo solucioné, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, entre los puntos que tocaremos esta mañana será un poco de introducción, una comprensión de cómo es el circuito, cuál es el rol que cumple la circulación extracorpórea en la cirugía cardíaca, cuáles son los componentes de ese circuito, hablaremos un poco de anticoagulación, un poco de fisiología, y finalmente que manejo y destete de la circulación extracorpórea. Entonces primero vayamos con la introducción. A manera de introducción vamos a ver un poco de historia. Vamos a ver que para los años de 1940, la cirugía cardíaca ya empezaba a tener grandes pasos, por así decirlo, ya para que por estos años ya se hacían cirugías como los bleilos, los cierres de ductos y algunas reparaciones de coartaciones de aorta. Y ya para el año de 1950, tanto el doctor Gordon Murray como el doctor Robert Gross ya realizaban cierres de CIAs, sin usar la circulación extracorpórea, Estas técnicas eran muy buenas, pero tenían limitante cuando se enfrentaban a una anatomía intracardíaca compleja. Es por eso que nace la necesidad, de tener una máquina de circulación extracorpórea. Y no es hasta el año de 1953 cuando el doctor John Gibson realiza de manera exitosa el cierre de un CIA, utilizando la máquina de circulación extracorpórea.
Cabe mencionar que paralelamente en el año de 1954 el doctor Liegi, ¿no?, realizó también con éxito el cierre de un CIB, ¿no?, utilizando la técnica de circulación cruzada, utilizando al padre del menor, ¿no? Ambas fueron unas técnicas muy novedosas, ¿no?, en ese momento, ¿no? Pero la que tuvo más acogida fue el uso de la máquina de circulación extracorpórea, ¿no? ¿Cómo podemos definir en sí la circulación extracorpórea? Podemos definir que es un conjunto de técnicas cuya finalidad es conducir la corriente sanguínea fuera del organismo, ¿no?, específicamente el lado derecho del corazón, ¿no?, con el objetivo de oxigenarla y procurar que asistencia mecánica al paciente para poder desconectar temporalmente el corazón y mantener las funciones circulatorias del paciente, con el objetivo de tener un campo quirúrgico limpio para nuestro amigo el cirujano. En relación para una comprensión mejor del circuito, ¿no?, les presentaré una serie de esquemas para comprender cómo funciona este sistema, ¿no?, este circuito en sí. Acá tenemos nuestro corazón con los grandes vasos, ¿no?, las venas cavas, la aorta y la arteria pulmonar. Entonces vamos a ver que el circuito de la circulación externa va a drenar la sangre de las venas cavas, proveniente de las venas cavas, que son sangre pobre en oxígeno, y las va a llevar a un reservorio. Eso va a caer por gravedad y posteriormente será llevado a un oxigenador, donde saldrá que sangre rica en oxígeno y será devuelto hacia el paciente, ¿no?, para perfundir los órganos del paciente en sí, ¿no? Entonces, esto podemos decir que es a grosso modo, ¿no?, la circulación extracorpórea, que se pueden añadir, ¿no?, ciertos instrumentos, sí, como cuáles, ¿no?, como una red para ¿qué? Para la perfusión de la cardioplegia, ¿no?, para paralizar el corazón y proteger el miocardio durante la cirugía. Que podemos añadir también un sistema de aspiraciones, ¿no?, como son aspiradores de campo, de raíz de aorta y del lado izquierdo del corazón, ¿no?, que van a aspirar la sangre y van a llevarlo también, ¿dónde? A este reservorio. Pero previamente pasarán por un filtro, ¿no?, un filtro de esternotomía para evitar el paso que detritos o elementos formen que pueden haber, ¿no?, o células destruidas, ¿no?, por la misma aspiración en sí, ¿no?, para evitar que se produzcan gran cantidad de factores proinflamatorios, ¿no?, en el reservorio. Y finalmente, ¿no?, al oxigenador podemos acoplarle un sistema de gases, donde va a pasar tanto el oxígeno como el aire necesarios, ¿no?, para que el oxigenador pueda cumplir su función. Adicionalmente, se le acopla una máquina de frío o calor para calentar o enfriar la sangre, depende de qué es lo que quiera el cirujano. A esto adicionalmente, ¿qué podemos añadir? Un sistema de bombas, ¿no?, que van a permitir la circulación de la sangre durante la circulación extracorpórea, ¿no? Principalmente, vamos a ver que es una bomba que lleva la sangre del reservorio hacia el oxigenador. Puede ser una bomba de rodilla o de centrífuga, como veremos más adelante. Y también unas pequeñas bombas, ¿no?, que van a servir para aspirar, como ya hemos dicho, el campo quirúrgico, el lado izquierdo del corazón y la raíz de aorta, ¿no? Y también una pequeña bomba que puede servir para infundir la cardioplegia, ¿no?, como en muchos centros hospitalarios se realiza, ¿no? Acá se hace de manera manual, ¿no?, por parte de la perfusionista, ¿no? Esto podemos decir que es a grosso modo como es un esquema de circulación extracorpórea. Y es lo que vemos nosotros en nuestro libro, ¿no? Cuando nosotros entramos a internet y buscamos esquemas de circulación extracorpórea, vemos esta imagen. Entonces, nuevamente repasando, ¿no?, vamos a ver que hay unas tubuladuras y unas cánulas que drenan la sangre del lado derecho del corazón, van a llevarse a un reservorio, ¿no?, las cuales posteriormente serán llevadas por intermedio de una bomba hacia un oxigenador y saldrá otra sangre rica en oxígeno y será devuelta al paciente. Y acá son los aspiradores, como dije, de campo, del lado izquierdo del corazón, aspirador de la raíz de aorta, que irán hacia el reservorio, ¿no?, pasando previamente por un filtro de cardiotomía y luego, ¿no?, irán que hacia el oxigenador. Y tendrán la misma dirección que la sangre que es drenada por las venas cavas, ¿no? Y acá está el sistema para la cardioplegia, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en otros esquemas de los libros, ¿no?, cuando vemos lo que se refiere a la circulación extracorpórea. Entonces ahora veamos un poco del rol que tiene la circulación extracorpórea en sí durante la cirugía cardíaca. Vamos a ver que tiene varios roles. En primer lugar, obviamente, es de vaciar el corazón, es decir, drenar toda la sangre del lado derecho mediante unas cánulas venosas. El segundo objetivo que tiene la circulación extracorpórea, que es oxigenar la sangre, ¿no?, es decir, va a reemplazar la función de los pulmones, que en esos momentos van a ser detenidos durante la circulación extracorpórea, para que el cirujano pueda tener un adecuado campo quirúrgico, ¿no? Y eso se va a lograr a través de los oxigenadores. El tercer rol que cumple es que en la circulación extracorpórea se puede ajustar el contenido químico y electrolítico de la sangre que está en el reservorio, ¿no?
Nosotros por medio de la saga podemos alteraciones y podemos corregirlas. Podemos añadir fármacos a este reservorio. También nos permite la circulación corporal, como ya habíamos mencionado, ajustar la temperatura. Podemos aumentar o subir porque está acoplado a una máquina de frío o calor, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiera el cirujano. No hay que recordar siempre que la hipotermia va a aumentar el pH, o sea, nos va a llevar a hacia ligera alcalosis, y la hipoperfusión va a disminuir el pH. Esto tenemos que tener siempre presentes para el manejo de nuestro paciente en la circulación extracorpórea. El quinto rol que tiene la circulación extracorpórea es de devolver la sangre, ¿no?, oxigenada por intermedio de las cánulas arteriales. El sexto es de guardar la sangre, ¿no?, perdida en el campo quirúrgico y, como ya he dicho, drenar el lado izquierdo del corazón y llevar esa sangre hacia nuestro reservorio, previo paso de un filtro de cardiotomía. ¿No? ¿Y por qué se forma sangre en el lado izquierdo del corazón? Porque siempre va a haber un flujo colateral, ¿no? No coronarial, ¿no? Principalmente a través del suministro de la sangre bronquial, que es entre 100 a 200 mililitros por minuto. Y por último, vamos a decir que en la circulación extracorpórea tiene el rol de entregar la cardioplegia, ¿no?, para brindar protección al miocardio, ¿no?, durante la cirugía cardíaca en sí. Ahora veamos por un poquito más de los componentes de cada uno de los componentes de la circulación extracorpórea. Vamos a ver que está compuesto por un sistema de tubos y conectores, ¿no?, que van a tener la función de transportar la sangre, ¿no?, en todo el sistema. Y tienen las propiedades de ser transparentes para nosotros, para ver si hay coágulos, algunos émbolos gaseosos, ¿no?, y que son fácilmente maleables, es decir, no se acodan, ¿no?, para evitar que haya una obstrucción en el flujo de sangre. Otro elemento importante en la circulación extracorpórea son las cánulas arteriales, ¿no? Vamos a ver que el principal sitio de canulación siempre va a ser la aorta ascendente distal, pero también se puede hacer canulación a nivel de la arteria femoral y la arteria axilar. También cabe recalcar que para evitar una disección aórtica durante la canulación, siempre el cirujano nos pide, ¿no?, disminuir la presión arterial sistólica a menos de 100, para evitar la disección aórtica, como ya habíamos mencionado, ¿no? También, como dije, se pueden hacer canulaciones a nivel de la arteria femoral. ¿Cuándo? Cuando necesitamos una canulación rápida en una emergencia, donde necesita la circulación extracorpórea, como un paro cardíaco, una disección aórtica, una hemorragia severa en un paciente reoperado, o una cirugía mínimamente invasiva que cada vez se hace en esa institución. También se puede hacer, ¿no?, se pueden canular en las arterias axilar subclavia. Se usaba más este tipo de canulación, especialmente en las disecciones aórticas, porque estos vasos permiten un flujo anterógrado, ¿no?, en los vasos del arco, ¿no?, del arco aórtico. Y por lo general están libres de aterosclerosis, con vasos colaterales ricos para el brazo distal. Otra cosa importante es que el cirujano, antes de canular, siempre palpa, ¿no?, el sitio, previamente para ver si no hay placas ateromatosas que podrían ser embolizadas cuando se realiza la canulación arterial, ¿no? En otros centros también refieren que pues, se podría hacer uso de la ETE, ¿no? Pero la gran mayoría de expertos que sugieren usar la ecografía epiaórtica, ¿no? Poner la sonda en el vaso, ¿no?, a canular y ver si hay placas, ¿no? Y si están limpios, poder canular sin problemas. También tenemos las cánulas venosas, ¿no?, que se van a conectar en el lado derecho del corazón. Puede ser una sola cánula o puede ser bicabal, o dos cánulas para una canulación bicabal. Cuando uso uno u otro tipo, vamos a ver que las cánulas, cuando usamos una sola cánula es cuando el cirujano vaya a realizar una cirugía donde probablemente no va a abrir las cavidades, ¿no?, como son las revascularizaciones miocárdicas, o no va a hacer una cirugía de la válvula aórtica. Y cuando usa, ¿no?, una canulación bicabal, cuando va a hacer cirugía del lado derecho, ¿no?, la válvula tricúspides, algún defecto de septum, o también cuando se va a hacer una reparación de la válvula mitral, porque muchas veces se pone luxa al corazón, ¿no? Y si usamos una sola cánula, esto podría impedir un adecuado drenaje, ¿no?, de la sangre del lado derecho. Bueno, acá tenemos cómo son los oxigenadores, que generalmente están acoplados, un reservorio que está generalmente acoplado al oxigenador. Y dentro del reservorio tenemos un pequeño reservorio también, ¿no?, como es un filtro de cardiotomía. Vamos a decir que por acá va a entrar la sangre que es drenada de las venas cavas, ¿no?, y por acá primero va a entrar la sangre que es succionada del campo quirúrgico, que va a pasar por un filtro de cardiotomía, como ya dije, para impedir que el paso, ¿no?, de material sólido, ¿no?, que puede ser contraproducente para el paciente, ¿no? Y posteriormente ambos contenidos de sangre van a pasar
Van a salir del reservorio y van a ir hacia el oxigenador donde se van a oxigenar y posteriormente, ¿no?, irán nuevamente hacia el paciente. Cabe recalcar que en todo el mundo los oxigenadores de membrana son de primera opción para el intercambio de gases durante la circulación extracorpórea, ya que muchos estudios han demostrado su superioridad sobre los oxigenadores de burbuja, ¿no?, en cuanto a la generación de microémbolos, la activación de complementos y resultados neuropsicológicos. En relación a las bombas sanguíneas, ¿no?, como ya hemos dicho, ¿no?, la bomba principal es la que va a conducir la sangre desde el oxigenador, perdón, desde el reservorio hacia el oxigenador y posteriormente hacia el paciente, ¿no? Vamos a ver que hay bombas de rodillos como bombas centrífugas. En relación a la bomba de rodillos, utiliza una fuerza mecánica, ¿no? Un movimiento de rodillas va a conducir la sangre en una sola dirección, ¿no? En tanto que las bombas centrífugas necesitan un motor eléctrico, ¿no?, para su funcionamiento, porque él va a girar y va a poder mover la sangre, ¿no?, también de forma unidireccional, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de estos tipos de bombas? Pues aquí lo veremos. Las bombas de rodillos, ¿qué ventajas tienen? Permiten un control preciso del caudal. Son reutilizables, ¿no?, sin reflujo de sangre cuando esas se detienen. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Que puede haber riesgo de sobrepresurización, ¿no?, cuando los rodillos comprimen mucho los tubos, que pueden causar hemólisis. Y también cuando hay una mala oclusión, ¿no?, o decir una suboclusión también, porque va a permitir el flujo de sangre en ambas direcciones, que podría ser contraproducente. En relación a la bomba centrífuga, ¿cuál es la ventaja, no? Que hay una activación reducida de los factores de coagulación y fibrinolisis, hay menos hemólisis, que aparentemente puede afectar positivamente en el tiempo de estancia, tanto en la UCI como en el hospital. Pero ¿cuáles son sus limitaciones? Que requiere grandes volúmenes, ¿no?, en el paciente, ¿no? Hay datos limitados sobre su eficacia, son más caros y el reflujo es posible porque depende mucho de la poscarga del paciente. Entonces, cuando se usa uno y otro, pues generalmente se usa en nuestra institución las bombas de rodillo. Y cuando las cirugías van a ser una circulación extracorpórea muy larga, el cirujano prefiere usar una bomba centrífuga, ¿no? Y este es el intercambiador de temperatura que, como dijimos, siempre está acoplado al oxigenador, ¿no? Vamos a ver que por la máquina de circulación de frío-calor va a llegar una tubuladura por donde va a circular agua, ¿no?, que va a estar muy cercano a la sangre del paciente. Entonces, con el objetivo de ¿qué? De enfriar, ¿sí?, o calentar el paciente. Depende qué es lo que quiere el cirujano. También tenemos que un sistema de gases, ¿no?, que va a ser una fuente de oxígeno y de aire para el oxigenador. Va a estar regulado por flujómetros, va a estar acoplado a un vaporizador, a un anestésico y también a un removedor, ¿no?, de gases, como el CO2. Entonces también tenemos, ¿no?, un componente especial que son los filtros, ¿no?, o trampas de aire, ¿no? Los filtros los tenemos a todo nivel. Como dije, los primeros filtros son a nivel en el de reservorio, ¿no? Cuando se aspira la sangre, van a pasar, antes de llegar al reservorio en sí, van a pasar por un filtro de cardiotomía. En los mismos oxigenadores también hay otros filtros especiales. Y finalmente hay un filtro de línea arterial, ¿no?, en la última barrera para el paso de sangre de la circulación extracorpórea hacia el paciente, ¿no? Entonces, pero como cada vez se van especializando este tipo de filtros, en muchas instituciones ya no se usa la línea de filtro arterial, porque es suficiente con los filtros que hay tanto ¿no?, en el reservorio como en el oxigenador, ¿no? Estos son los sistemas de oclusión que ya habíamos mencionado, que sirven para aspirar la sangre del campo quirúrgico, del lado izquierdo del corazón y de la raíz de aorta para ser devueltos al reservorio. También tenemos un sistema de liberación de cardioplegia, ¿no?, que podemos de una liberación de cardioplegia anterograda cuando se administra directamente a la raíz de aorta, cuando tenemos una válvula aórtica intacta, y si no, podemos hacer directamente por los sostén coronarios o por puentes afenos. Y si queremos realizar una liberación de cardioplegia de vía retrógrada, lo haremos a través del seno coronario. Y finalmente, ¿no?, un componente importante es los dispositivos de ultrafiltración, que son membranas semipermeables que permiten el paso de agua y de electrolitos, ¿no?, que están conectados a circuitos de alta presión, y que pueden remover líquido de entre 30 a 50 mililitros por minuto. Y van a permitir solamente el paso de moléculas que son menos de 20.000 Dalton. Entonces, con este objetivo, entonces, podemos sacar líquido del sistema, podemos arrastrar electrolitos que no son que pueden ser contraproducentes para el paciente y también que son factores proinflamatorios, como citoquinas, ¿no?, o braquiquinas en sí, ¿no? Entonces sirve para el manejo de hipercalemia, acidosis y para concentrar la sangre del paciente. No, ahora veamos un poco de anticoagulación.
Vamos a ver que para entrar a la circulación extracorpórea nosotros usamos uso de la heparina, ¿no? No fraccionada, ¿no? Nosotros utilizamos más que todo, más en las unidades de medida, más que todo miligramos en vez de unidades, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que nosotros utilizamos 4 miligramos por kilogramo de peso para anticoagular al paciente y tener un TCA deseado mayor de 480, ¿no? Que lo normal en un individuo que no está anticoagulado es de 100 a 120. Entonces el objetivo de poner 4 miligramos de heparina es aumentar 4 veces el sobre el TCA basal, ¿no? Aumentar 4 veces, es 480. Luego, cuando ya hemos tenido un TCA mayor de 480, pues esto puede servir por un lapso de 2 horas. Pero posteriormente, si la cirugía se va a aumentar por mucho más tiempo, entonces la perfusionista, ¿qué hace? Toma un control cada 30 minutos el TCA. Y si es necesario, ¿no? Aumentar, ¿no? Heparina, ¿no? Generalmente a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Esto lo hace cada 30 minutos hasta terminar la cirugía cardíaca en sí, y luego posteriormente revertirla, ¿no? La anticoagulación. Pero ¿qué pasa si yo puse 4 miligramos de heparina y no alcancé el TCA deseado de 480? Entonces puedo adicionar un bolo adicional de heparina de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y si aún así no logro, ¿no? Tener un TCA objetivo, puedo añadir otra dosis adicional, ¿no? Hasta tener un total de 6 miligramos por kilogramo de peso. Si aún así yo no tengo este TCA objetivo, yo puedo pensar que hay una deficiencia de antitrombina, ya que la heparina, como sabemos, actúa potenciando este efecto. Entonces nosotros podemos administrar 500, ¿no? a 1000 unidades de antitrombina, ¿no? Para mejorar este TCA. Pero ¿qué pasa si no tenemos, ¿no? Como es en nuestro caso, ¿no? Nosotros podemos tener plasma fresco congelado que también tienen antitrombina, ¿no? Y podemos administrar entre 2 a 4 unidades dependiendo del peso del paciente. ¿Qué dicen las guías, ¿no? En relación a la anticoagulación? Vamos a ver que hay unas pautas dadas en conjunto por la Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos, de la Sociedad Americana de Anestesiólogos Cardiovasculares, la Sociedad Americana de Circulación de Tecnología Extracorpórea. Y ellos que manifiestan que la heparina se considera como, ¿no? el gold estándar para la anticoagulación. Ellos sugieren que un análisis de anticoagulación de sangre total funcional en forma de tiempo de coagulación debe ser medido y debe demostrar una anticoagulación adecuada antes de iniciar, ¿no? la circulación extracorpórea y durante todo el tiempo de la circulación extracorpórea. También, ¿no? ellos sugieren que administrar en bolos de heparina no fraccionada basadas en el peso es algo razonable para lograr la anticoagulación adecuada. Pero no nos dicen sobre qué, ¿no? Si es sobre el peso ideal o sobre el peso real del paciente, ¿no? Va a depender de la experiencia, ¿no? del médico en sí, ¿no? Entonces, ellos también dicen que es razonable utilizar pruebas de TCA que produzcan tiempos de coagulación máximamente activados, ¿no? Y es razonable mantener un TCA mayor de 480 segundos durante la circulación extracorpórea. También manifiesta que para instrumentos que utilizan la activación máxima de sangre total o tecnología de microcubetas, que los valores deben ser superiores a 400 segundos, ¿no? En donde se pueden considerar que son rangos terapéuticos, ¿no? Vamos a ver que el uso de la fórmula dosis-respuesta de la heparina puede ser informativo para ayudarnos durante el tiempo que está en circulación extracorpórea. Vamos a ver que el uso de la monitorización de concentración de heparina en el paciente, además del TCA, debería ser considerado para tener un mantenimiento en la circulación extracorpórea, ¿no? En las instituciones donde las hay, ¿no? Pero lamentablemente nosotros no tenemos, nos guiamos por el TCA. Y vamos a ver que durante la administración rutinaria de heparina no fraccionada a intervalos fijos, con monitorización del TCA, debería ser considerada y ofrece una alternativa segura, ¿no? Que es lo que realizamos en nuestra institución. Vamos a ver ahora un poco de fisiología, ¿no? Como dijo la doctora, cómo se debe manejar el paciente en la circulación extracorpórea. Entonces, los diferentes aspectos a tratar deben ser: ¿cuál es la presión sanguínea, el flujo y la hemoglobina ideal, ¿no? Para la circulación extracorpórea, ¿no? ¿Qué tenemos que tener presente para evitar daños tanto a nivel cerebral como a nivel renal, ¿no? en el paciente? También tenemos una comprensión del manejo de la temperatura y ácido base del paciente, ¿no? Y también hablar un poco de inflamación y la vasoplasia que se produce en la circulación extracorpórea, ¿no? Para comprender esta parte de fisiología, yo les recomendaría leer este artículo, que es bien bonito, muy completa, ¿no? Lo que se refiere a cómo la perfusión óptima durante la circulación extracorpórea, ¿no? Y ahí nos menciona, ¿no? En relación a la presión sanguínea y el flujo de hemoglobina, ¿no? Nos plantean 4 preguntas. ¿Existe una relación entre la presión arterial y el resultado final en el paciente? ¿Existe algún beneficio para la perfusión pulsátil?
qué flujo debería apuntarse en la circulación extracorpórea, ¿no? Y qué hemoglobina debe apuntarse en la circulación extracorpórea. Entonces, en relación al manejo de la presión arterial, vamos a ver que algunos abogan por mantener PAMs altos durante la circulación extracorpórea y otros que mantener PAMs bajos, ¿no?, durante la circulación extracorpórea. Vamos a ver que ambos tienen ventajas potenciales. En relación, ¿cuáles son las ventajas de mantener PAMs altos durante la circulación extracorpórea? Que permite hay una perfusión tisular mejorada en pacientes de alto riesgo, caso de hipertensos, diabéticos, ancianos. Mejora el flujo colateral a los tejidos en los pacientes que tienen riesgo de isquemia. Los tejidos que tienen riesgo de isquemia permiten mayores flujos de bomba en la circulación extracorpórea. En tanto que las ventajas de tener PAMs bajos, que son menos traumas de los elementos sanguíneos, reducción de sangre en el campo quirúrgico, menos succión de cardiotomía, permite el uso de cánulas arteriales venosas más pequeñas, hay una protección mejorada del miocardio y una carga embólica reducida hacia el sistema nervioso central. Entonces, algunos, bajo estos criterios, muchos prefieren usar que PAMs entre 50 y 60, otros entre 70 y 80, ¿no? Pero ¿en qué se basan para mantener esos PAMs? Estos se basan debido, nosotros conocemos la curva de autorregulación cerebral, donde se ve que nosotros cuando el paciente mantiene PAMs entre 50 y 150, no está dentro de una zona de autorregulación cerebral, donde hay una perfusión cerebral constante, ¿no? Es por eso, ¿no? Y igual sucede en el riñón. Vamos a ver que también hay un rango de autorregulación del flujo renal, ¿no?, que es un poco mayor de 50 y un poco entre 50 y 180. Entonces, por eso, ¿no?, en base a eso, ¿no?, los profesionales, ¿qué dicen los expertos? Que parece que la PAM habitual debería ser mayor de 50 o tal vez un poco superior, pero no necesariamente más de 80, ¿no?, porque está dentro del rango de la autorregulación, tanto cerebral como renal. Y manifiestan que quizás los pacientes hipertensos o aquellos con una enfermedad vascular cerebral renal sí deben tener PAMs mayores, ¿no? Cabe recalcar que la mayor presión va a requerir siempre de algunos vasopresores, ¿no? Y hay que tener siempre presente que hay una gran cantidad de literatura que no muestra qué presión se debe ir, simplemente guiados en base al tipo de paciente que se nos presenta. En relación al flujo sanguíneo durante la SEC, ¿no?, vamos a ver que los factores que determinan el adecuado flujo sanguíneo va a depender del área de superficie corporal y del grado de hipotermia principalmente, ¿no? Pero también que otros factores que pueden determinar en el flujo mínimo seguro son el equilibrio ácido-base, el consumo de oxígeno en todo el cuerpo, el grado de bloqueo neuromuscular, el contenido de oxígeno en sangre, la profundidad anestésica y la tolerancia isquémica de órganos específicos, ¿no? Bueno, se han hecho varios estudios para ver, ¿no?, cuál es el flujo. El paciente cómo se va a beneficiar en la circulación, con flujos altos o bajos, ¿no? Se partió siempre de mantener flujos que son similares al índice cardíaco, ¿no?, de 2.2, 2.3, ¿no? Pero se vio que en otros pacientes cuando se sometían a una hipotermia de 27 grados centígrados, ¿no?, manteniendo una presiones constantes entre 50 y 70, sea el tipo de manejo ácido-base que tengamos, no había diferencia entre manejar flujos bajos en relación a flujos altos, ¿no?, como se ven en diferentes estudios. No hay diferencia en el flujo sanguíneo cerebral y la tasa de consumo metabólico en este tipo de pacientes. En la única estudio que hubo una diferencia fue en los pacientes pediátricos, ¿no?, cuando utilizaba temperaturas a 27 grados centígrados, con el sistema de pH-STAT se veía que había un flujo cerebral incrementado proporcional al flujo que se le daba en la bomba, solamente en este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver que en los niños la presión de perfusión grafo sanguíneo sistémico para la cirugía cardíaca va a depender tanto de la edad como del peso del paciente. Obviamente van a estar menores presiones cuando el paciente es un menor de edad, menores de un mes, entre 30 y 45, y cuando no son mayores de 16 años, tendrá flujos entre 60 y 90. Y también el flujo necesario para la perfusión durante la cirugía extracorpórea va a disminuir a medida que se baja la temperatura al paciente, como se ve en este gráfico. Entonces, ahora último, veamos el beneficio, ¿no?, de la perfusión pulsátil. ¿Es beneficioso? Hay muchos investigadores que dicen, ¿no?, que sí, que mantener un flujo pulsátil en la circulación extracorpórea va a tener mucho más beneficios que en un flujo no pulsátil, ¿no? Y se han hecho diferentes estudios donde se ven que aparentemente hay mejoras en la mortalidad, en lo que se refiere a infarto al miocardio, requerimiento farmacológico, en soporte, ¿no?, circulatorio,
¿no? En lo que se refiere a injuria neurológica, injuria renal, perfusiones plácnicas y la producción de mediadores inflamatorios. Pero también hay estudios que no encuentran este beneficio, ¿no? Es por eso que en muchos centros se ha dejado de usar, ¿no?, el flujo pulsante en la circulación extracorpórea. Entonces, ahora veamos cuál es la hemoglobina, ¿no?, a que se debe imputar en la circulación extracorpórea, ¿no? Que cuál es el nivel mínimo de hemoglobina que yo me puedo permitir, ¿no?, antes de transfundir al paciente, ya que sabemos que nosotros cuando transfundimos cada vez más puede también tener efectos deleterios en el paciente. Entonces se han hecho diferentes estudios, ¿no?, como vemos acá, ¿no? Un estudio que se hizo en el 2005, ¿no?, donde se dividieron pacientes en 6 grupos, entre pacientes que mantuvieron hematocritos menores de 18 durante la SEC, entre 18 y 20, otro grupo entre 21 y 23, entre 24 y 26, 27 y 29 y mayores de 29. ¿Y qué se vio? Que en los pacientes que habían mantenido hematocritos menores de 20 tenían más riesgo de estar perioperatorio en comparación a los pacientes que habían tenido hematocritos mayores a 21. Entonces, más o menos ahí se veía el punto de corte que podría ser beneficioso para el paciente, ¿no?, antes de transfundir. Y en base a ellos han hecho varios estudios, ¿no?, donde el punto de corte de hematocrito es entre 22 a 23. Y se veían que cuando eran menores, los hematocritos se mantenían en circulación extracorpórea menores a este rango, habían que mayor incremento de mortalidad, de morbimortalidad, de mayor uso de balón de contrapulsación intraaórtica, retorno a bypass y también de falla renal, ¿no? También se publicó un estudio en el 2017 en New England, ¿no?, para ver, ¿no?, las ventajas a ver si había ventajas en relación a una transfusión restrictiva versus liberal, ¿no? Y en el que juntaron 5.243 pacientes y los separaron en pacientes de alto riesgo quirúrgico, ¿no?, y los separaron en 3 grupos. En pacientes que les transfuyó, ¿no?, sangre cuando tenían hemoglobinas menores de 7.5, en 8.5 y 9.5. Y ellos te hicieron medir si había alguna diferencia en qué, en causa, por cualquier muerte por cualquier causa, un infarto de miocardio o stroke, ¿no?, falla renal de inicio nuevo con diálisis, ¿no?, al alta hospitalaria o a los 28 días, lo que sucedía primero. ¿Qué vieron? Que vieron, ¿no?, que los pacientes sometidos a cirugía cardíaca tenían un riesgo moderado, en pacientes que tenían riesgo moderado o alto, una estrategia restrictiva con respecto a la transfusión de glóbulos rojos no fue inferior a una estrategia liberal, con respecto al resultado un resultado de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal, ¿no?, de nueva aparición. Entonces, entonces nosotros con estos estudios podemos decir que podemos tener, ¿no?, que antes de transfundir la sangre podemos, ¿no?, podría ser mantenerlos un poco más de 7.5 o 8, ¿no? No transfundir por transfundir, ¿no?, sangre. En relación a la temperatura, vamos a ver que sigue siendo un problema sin resolver. Vamos a ver que la normotemia preserva que la coagulación, la conducción y la contractibilidad cardíaca, en tanto que la hipotermia, que va a reducir el consumo de oxígeno, protege los órganos de los estados de baja perfusión, es neuroprotectiva y cardioprotectiva, en tanto que la hipertermia siempre va a tener un efecto deleterio en el paciente, ¿no?, porque puede exacerbar que injuria neurológica. ¿No? Acá vamos a ver, ¿no?, los esquemas, ¿no?, como la hipotermia produce que protección cerebral, ya que disminuye el consumo de oxígeno a medida que se va disminuyendo la temperatura. Tanto el oxígeno necesario para su función como para su integridad, ¿no? Igual pasa a nivel cardíaco. Vamos a ver que a medida que se baja la temperatura, el consumo a nivel cardíaco disminuye, como se ve en esta gráfica y en estos cuadros. Y adicionalmente vaciamos el corazón y lo hacemos también fibrila, también el consumo de oxígeno será mucho menor a medida que baja la temperatura. Entonces, en relación en la hipotermia durante la circulación extracorpórea podemos mantener diferentes grados, ¿no? Podemos tener normotermias o hipotermias, ¿no?, hipotermias leves, que son mayores de 32 grados centígrados, para casos simples, ¿no?, donde se va a utilizar circulación con alto flujo, ¿eh?, como el caso de las revascularizaciones miocárdicas, tanto que la hipotermia moderada y la hipotermia profunda se utiliza cuando utilizamos circulaciones extracorpóreas de bajo flujo, ¿no?, cuando cirugías un poquito ya más complicadas, como son reparaciones de una o dos válvulas o con cirugías combinadas. Y cuando nosotros, ¿no?, en este caso el cirujano desea realizar una cirugía compleja con un campo quirúrgico despejado, pues hará uso de un arresto circulatorio hipotérmico profundo, ¿no?, es decir, de menor de 18 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el manejo durante la circulación extracorpórea? ¿Dónde se mide principalmente la temperatura en el paciente? Se hizo un estudio en 30, ¿no?,
un censo en 30 estudios hospitalarios de Canadá y ellos mencionaban que ellos, cuando el paciente estaba en circulación extracorpórea, ellos preferían medir la temperatura tanto en la entrada como a la salida del oxigenador, ¿no? Y en menor medida que guiarse de la temperatura nasofaríngea mientras el paciente está en seco. Y siempre tener 2 puntos de referencia de temperatura, para que no haya mucho diferencial entre la temperatura central como la temperatura periférica del paciente, ¿no? Para evitar posibles émbolos, tanto en el enfriamiento como en el calentamiento del paciente. Entonces, ¿qué dicen también las guías, ¿no?, de las sociedades americanas, ¿no? Ellos mencionan que la temperatura de salida del oxigenador, ¿no?, es el sustituto recomendado para tener una idea de cuándo es la temperatura a nivel cerebral, ¿no?, mientras el paciente esté en circulación extracorpórea. Y a la vez mencionan que esta medida debe ser subestimada, es decir, lo que nos da en este sitio, la temperatura que medimos en este sitio siempre va a ser un poquito menor a lo que es la temperatura real del cerebro. Es por ello que ellos recomiendan que la temperatura arterial nunca debe ser superior a los 37 grados centígrados, ¿no?, para prevenir efectos deleterios a nivel cerebral. También manifiestan que cuando el paciente no está en circulación extracorpórea, las temperaturas a nivel nasofaríngeo o de la arteria pulmonar son estimaciones razonables de temperatura central después de su destete en la circulación extracorpórea. También mencionan que cuando nosotros enfriamos a nuestro paciente o calentamos, siempre va a haber, ¿no?, un gran gradiente entre la salida y la entrada del oxigenador, ¿no?, de temperatura no mayor a 10 grados centígrados para evitar, ¿no?, la creación de émbolos gaseosos que pueden ser deleterios para el paciente, ¿no? Y principalmente eso se tiene que tener cuando se calienta el paciente. Por eso que dice que esta gradiente de 10 grados centígrados entre la entrada y salida del oxigenador puede ser permitida hasta los 30 grados centígrados. ¿No? Y posteriormente a este valor, hasta los 37 grados centígrados, se prefiere que la gradiente sea menor a 4 grados centígrados, ¿no?, con una velocidad de calentamiento menor a ¿cuánto? A 0.0 grados centígrados por minuto. O sea, lentamente. Muchas veces queremos apresurar las cosas, pero esto puede ser deleterio, ¿no?, para el paciente. La relación a manejos de gases, ¿no?, en sangre, ¿no?, se usa el sistema alfa-stat o pH-stat. Y esto tiene que ver que con la hipotermia, la solubilidad del gas en sangre se incrementa, ¿no?, por lo que la presión parcial de CO2 disminuye, ¿no?, provocando que una alcalosis. Eso se ve en los animales en hibernación, que no hipoventilan para prevenir este fenómeno. Vamos a ver que las alcalosis a bajas temperaturas preserva el equilibrio alfa, ¿no?, entre el anhidrazol disociado y no disociado de la histidina, ¿no? Este estado de la proteína regula los procesos celulares, ¿no?, que van a estar dependientes del pH, ¿no?, con el objetivo de que mantener el CO2 y el pH normales. Cuando se mide a 37 grados centígrados, se va a denominar el sistema alfa-stat. En tanto que si nosotros mantenemos CO2 y pH normales corregidos a la temperatura del paciente, cuando se dedica a la hipotermia del paciente, probablemente ese paciente requiera más CO2. ¿no? Por eso hay sistemas que se pueden administrar CO2, con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Eso es lo que se ve principalmente en pacientes pediátricos, ¿no?, en cirugías congénitas, donde hacen arresto circulatorio hipotérmico profundo, ¿no?, que prefieren el sistema pH-stat para su manejo. Ahora veamos un poco de la respuesta inflamatoria sistémica que se produce durante la cirugía cardíaca. Vamos a ver que la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no?, basada en una serie de estímulos como la hipoxia, la isquemia, la repercusión, las endotoxinas, ¿no?, las activaciones de contacto, ¿no?, con los componentes del circuito del bypass cardiopulmonar y la cirugía en sí, ¿no?, el tramo que genera la cirugía en sí, ¿no? Y esto que van a producir una activación de células, de linfocitos, monocitos, macrófagos, células centuriales y células epiteliales, y que va a producir una alteración, ¿no?, en los mecanismos de señalización intracelular, activación del FNKB, aumento, ¿no?, de las moléculas de adhesión y de integrinas. Y esto que va a producir un aumento, ¿no?, de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios, como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 10, la interleuquina 8, complemento y el PAI. Y si esto sigue produciéndose, ¿qué puede producir si no actuamos? Puede haber, ¿no?, una coagulopatía microcirculatoria, una generación de radicales libres, apoptosis, con la consecuente que falla multiorgánica y muerte. Entonces, ¿qué medidas se han utilizado para prevenir este evento, ¿no? Entonces hay tanto medidas farmacológicas como medidas no farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas que han demostrado ser útiles, que tenemos en el perioperatorio, tenemos que una mejor perfusión esplácnica podría mejorar este resultado, igual que el oxígeno hiperbárico, un preacondicionamiento isquémico,
una ventilación protectiva en el paciente. En relación a lo que se refiere a la circulación extracorpórea, como ya dijo la doctora Castillo en su inicio, con el no uso de la circulación extracorpórea, ¿no? Va a ser beneficioso muchas veces en el paciente para evitar la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Durante la cirugía. También, si el paciente entra a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, entonces podemos, ¿qué otra medida? Podemos ¿qué? ¿No? Cubrir los circuitos de heparina también es una medida, ¿no? Razonable para evitarla, para esa respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En cierta medida, ¿no? El uso de oxigenadores de membrana, ¿no? El uso que también de la prevención de hemodilución considerable, evitar ¿no? la transfusión, que también, como he dicho, es deleterio, y también usar circuitos miniaturizados, ¿no? En algunas cirugías. En lo que se refiere a las medidas farmacológicas, ¿no? Las medidas que han resultado ser útiles son que los agentes anestésicos, los glucocorticoides, las estatinas, el azul de metileno, ¿no? Vamos a ver la insulina, los inhibidores de la fosfodiesterasa y la terapia antioxidante. Es por eso que muchos también, ¿no? Expertos, ¿no? Que sugieren el uso también de la vitamina C, ¿no? Y vamos a ver un poco de la vasoplegia que se produce durante la cirugía cardíaca. No, vamos a ver que hay diferentes criterios para considerar un paciente que tiene síndrome vasopléjico. El principal que es un paciente cuando tiene una presión arterial sistémica menor de 80, pero con un índice cardíaco conservado, ¿no? Es decir, mayor de 2.2, o una PVC menor de 5, una presión de exclusión de la arteria pulmonar menor de 10, una resistencia vascular sistémica menor a 800 dinas, y el uso de noradrenalina a altas dosis, ¿no? Mayor de 0.5 microgramos kilogramos. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para que se produzca una vasoplegia en la cirugía cardíaca? Vamos a ver que se han hecho múltiples estudios, ¿no? También muestra un metaanálisis donde se ve que la falla renal previa, la cirugía cardíaca previa, el tiempo de SEC largo, ¿no? el tiempo de clampaje largo, las cirugías combinadas y la politransfusión, que son factores de riesgo para que el paciente sufra cardioplegia. Y se ha visto que la cirugía de revascularización miocárdica en sí tiene menor riesgo, ¿no? De sufrir una vasoplegia. ¿No? Entre las opciones para tratamiento de la vasoplegia, ya sabemos, en primera medida, nosotros tenemos el uso de la norepinefrina, ¿no? Y también podemos hacer uso de otros medicamentos, como la epinefrina, fenilefrina, ¿no? La vasopresina, la vitamina C, ¿no? El azul de metileno, la angiotensina D, la hidroxicobalamina. Entonces, nosotros, como viendo todos estos conceptos, nosotros ya tenemos que tener una terapia guiada por objetivos, ¿no? Donde vamos a mantener que al paciente hemodinámicamente estable, con una buena técnica anestesia, una adecuada oxigenación cerebral, un adecuado gasto cardíaco, un adecuado medio interno del paciente, ¿no? Mientras nosotros nos guiamos por esos valores, vamos a tener una adecuada perfusión, ¿no? Durante la circulación extracorpórea en nuestro paciente. Y por último, veamos el manejo y destete de la circulación extracorpórea. Vamos a ver que no toda cirugía cardíaca tiene una secuencia de eventos, en el pre-SEC, durante la SEC y en la post-SEC. En la pre-SEC, primero es la esternotomía, la colocación de heparina, luego la toma de control del TCA, ¿no? Para llegar hasta valores de anticoagulación adecuados mayores de 480, ¿no? Y luego después se va a producir la canulación, posteriormente el enfriamiento, que va a ser el procedimiento quirúrgico en sí, y luego del cual nuevamente se va a calentar al paciente, ¿no? Se va a poner la protamina, se van a decanular, ¿no? Se va a hacer la revisión de hemostasia, posteriormente el cierre, ¿no? Y esta es la secuencia de todos los tipos de cirugía que siempre hay, ¿no? En cuanto a la dosificación de protamina, ¿no? ¿Qué es bueno? Dar heparinas a altas dosis, a bajas dosis, o un rango igualitario en relación a la heparina residual del paciente. Vamos a ver que tanto la infradosis de protamina y la sobredosis van a ser deleterios para el paciente, va a haber un mayor sangrado, lo que se refiere. Porque puede haber, ¿no? Cuando a bajas dosis puede haber heparina residual, y cuando hay sobredosis de protamina, vamos a ver que la protamina en sí también tiene un efecto anticoagulante, entonces puede producir a mayores sangrados en el paciente, ¿no? Es por eso que se dice que tiene que ser una dosis igualitaria, ¿no? Entre los expertos que mencionan, tener una equivalencia de infusión de protamina en relación de 0.8 a 1 en relación a la heparina, ¿no? Es donde en este rango donde se logra el menor sangrado posible en el paciente. Entonces nosotros ya pusimos protamina en nuestro paciente, ya revertimos, entonces esperamos un control de TCA para terminar la cirugía. Entonces
Pero ¿qué pasa si nuestro TSA sale alterado? ¿Es porque le faltó protamina? No necesariamente, como ya hemos mencionado. Puede haber que, vamos a ver que el TSA se puede ver alterado cuando hay hemodiluciones, deficiencias de factores de coagulación, bajo fibrinógeno, bajo plaquetas y, como ya hemos visto, exceso de protamina en sí también. Y también por la hipotermia en sí. Entonces nosotros tenemos que corregir todas las alteraciones. Y luego ya veremos en sí qué medidas, ¿no? Si pues, con esto es suficiente para corregir el TSA o en verdad falta todavía un poco más de protamina para revertir. En relación, entre los últimos temas que quiero mencionar, el uso de antifirinolítico, ¿no? En la circulación extracorpórea, en la cirugía cardíaca encima. Vamos a ver que el uso de protinina ya no se recomienda, ¿no? En este momento, debido a que hay problemas de seguridad que no han sido resueltos, ¿no? Aparentemente, que hay mayor riesgo de muerte en los pacientes que usaron estos fármacos, ¿no? También se ve que, aunque probablemente sea eficaz para reducir la pérdida de sangre, existe lamentablemente una evidencia limitada de alto nivel de la eficacia del ácido efilón aminocaproico para reducir la administración de hemoderivados y la necesidad de rehacer una cirugía por sangrado o taponamiento y de su perfil de seguridad. Es por eso que se dice que el ácido tranexámico parece ser el agente de elección si se opta por el uso de un antifirinolítico, ¿no? Durante la circulación extracorpórea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis ideal, ¿no? Que nosotros debemos dar, ¿no? Muchos abogan para dar dosis bajas, otros por dosis altas. Pues eso va a depender, los expertos dicen que eso va a depender del tipo de cirugía, ¿no? Lo que tú tienes que ver es el beneficio y riesgo en el paciente, dependiendo de qué tipo de cirugía es. Entonces, si es una cirugía de bajo riesgo, como son los CABAs, ¿no? O revascularizaciones, podemos hacer uso de dosis bajas de ácido tranexámico, con una carga de 10 miligramos por kilogramo de peso, con una infusión de 1 miligramo por kilogramo hora, o simplemente no usar, porque no hay mucha diferencia entre no usar o usar en este tipo, ¿no? A esta dosis. La mejor evidencia que se encuentra en la reducción significativa de sangrado son ¿no? en relación a los administración de hemoderivados, restauración de complicaciones hemorrágicas, proviene que de estudios donde se utilizaron que ácido tranexámico a dosis más altas, de 50 miligramos por kilogramo de peso. Es por eso que se recomienda el uso de pacientes que van a ser sometidos a cirugías cardíacas con mayor riesgo de hemorragia, como son que un paciente que va a ser sometido a su segunda cirugía cardíaca, una cirugía multivalvular, una cirugía aórtica, una cirugía de endocarditis o procedimientos combinados. No cabe señalar también que mientras más alta es la dosis de tranexámico, esto puede estar asociado a convulsiones, ¿no? Aunque su importancia no está clara, pero se trata de evitar, ¿no? Llegar a dosis muchísimo más altas de ácido tranexámico. Donde se ha visto que en los pacientes que tienen mayor riesgo de convulsiones incluyen aquellos pacientes que están sometidos a cirugías de ventrículo abierto, los que requieren circulación extracorpórea larga y los pacientes con función renal reducida. Es por eso que se sugiere que en este tipo de pacientes, ¿no? En los pacientes últimos mencionados, debe considerar que disminuir la velocidad de infusión de ácido tranexámico o simplemente parar antes de terminar la cirugía en sí, cardíaca en sí. En relación a lo que se requiere el destete de la circulación extracorpórea, veamos. Una vez que ya el cirujano terminó la reparación del problema quirúrgico, entonces nosotros tenemos que llegar a una temperatura objetiva mayor de 35.5, un hematocrito mayor a 25, un potasio que va entre 3.8 y 5, un pH mayor a 7.3, una glicemia que va entre los 110 a 160, donde el cirujano va a desclampar, ¿no? La aorta y va a realizar una desairación de sus cavidades y una desfibrilación en caso de ser necesario. Nosotros ya empezamos a ventilar, ¿no? Esperamos que el corazón se contraiga espontáneamente, podemos tener un uso de los marcapasos, y el ecografista puede ayudar mediante la ET para ver, ¿no? Cuando se asiste hay una asistencia parcial de la circulación corpórea para ver si hay algún defecto estructural o un defecto funcional. Cuando ¿no? Luego que se ha revisado con la ET, da el visto bueno, entonces tenemos estos objetivos hemodinámicos previo al destete, una frecuencia cardíaca entre 70 y 100, una precarga óptima y una SPAM entre 70 y 90. Si nosotros tenemos frecuencias cardíacas menores de 70, probablemente podemos poner atropina, ¿no? O marcapaso en nuestro paciente. Pero por lo contrario, si es mayor de 100, hay arritmia, probablemente necesite que magnesio, potasio, cardiooperación o infusión de amiodarona. Para ver una precarga óptima, lo que se hace es que parar el drenaje, ¿no? Del corazón y disminuir la asistencia circulatoria en el corazón, ¿no? Vamos a disminuir la asistencia cada vez menos, de 100, 75, 50, y vamos como aumentando la precarga, ¿no?
¿no? Y si este precario es mucho más alto, entonces paramos un rato el llenado, levantamos la cabeza, vemos diuréticos, ¿no? Y luego pasamos a ver las presiones arteriales adecuadas para el destete, entre 70 y 90. Vamos a ver si hay presiones mayores a esto, probablemente van a necesitar un uso de un vasodilatador, y si son menores PAN, probablemente requiere volumen, ¿no? Como uso de cristaloides, posición de tren de Lemur o transfusión de sangre autóloga, ya sea del reservorio o de los cell saver que hay en sala de operaciones, ¿no? Y nuevamente se puede hacer, ¿no? Una vez que ya se produce el destete exitoso, podemos remover, ¿no? La ET, la remoción de las cánulas, infusión de protamina y un TCA control. Pero ¿qué pasa si, a pesar de tener estos objetivos hemodinámicos, nos hace difícil salir de la circulación extracorpórea? Nuevamente, el ecografista podría realizar una ET y ver cómo es la función cardíaca en este paciente, ¿no? Si hay una adecuada función cardíaca, probablemente el paciente esté vasopléjico y necesita infusión de vasopresores. O puede ver que si hay una alteración en la contractilidad cardíaca, probablemente necesite que, ¿no? Infusión tanto de inotrópicos como vasopresores, marcapaso ya sea biventricular o atrioventricular, ¿no? O tal vez necesite que oxidonítrico, ¿no? Si es que hay hipertensión pulmonar o falla del ventrículo derecho. Si nosotros una vez hemos dado nuestra terapia farmacológica, hemos mejorado esto, ¿no? Y podemos tener un destete de seque exitoso, nuevamente removemos ¿no? La sonda de Eten, removemos nuestras cánulas arteriales, administramos protamina y tenemos un TCA control. Pero ¿qué pasa si a pesar de estas medidas nos hace imposible todavía salir de la circulación extracorpórea? Entonces veamos, ¿no? Nos hace imposible mantener una presión PAMS mayores 70, ¿no? Tenemos un índice cardíaco menor a 2, una saturación venosa mixta menor a 70 y elevado lactato. Entonces probablemente este paciente necesite un soporte circulatorio mecánico, no va a salir rápidamente de la seca. No, para eso hay predictores para una separación compleja de circulación extracorpórea. Se han postulado varios, ¿no? Lo que quise traer en este momento es el score inotrópico que todo el mundo conocemos en nuestra institución, ¿no? Y se ve, ¿qué se ve? Cuando usamos el score inotrópico, cuando nuestro score inotrópico es menor a 10, probablemente el destete de la circulación extracorpórea será fácil, ¿no? Si tenemos un score entre 10 a 30, será un poco difícil, pero sí podríamos lograrlo. Y cuando el score inotrópico es mayor a 30, probablemente este paciente va a necesitar un soporte circulatorio mecánico. Bueno, esto es lo que yo le podía traer a grosso modo, lo que es la circulación extracorpórea. Como vemos, es un tema amplio, ¿no? Hay bastantes libros, tratados de circulación extracorpórea, ¿no? Que cada día aprende más sobre este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Zaire. Ahora podemos pasar a una ronda de preguntas, tal vez que tenemos muchos en dudas. Por ejemplo, doctor Zaire, hay un punto muy frecuente en nuestro instituto, y es por el tipo de paciente que generalmente el sistema de salud de acá de nuestro país realmente no contamos con un médico de atención primaria, ¿no? Entonces, nuestros pacientes generalmente vienen con hemoglobinas de 10. Muchas veces hemos entrado con hemoglobinas de 9, hasta por decirle algunos casos 8, pero el común denominador de nuestros pacientes que ingresan a sala de operaciones va en el rango de 9 a 10. Entonces, después de lo expuesto, ¿cómo considera el futuro de estos pacientes en donde de por sí la circulación extracorpórea, tema que primera vez abordamos en una presentación y que es un punto, un eje importante en el desarrollo de la cirugía cardíaca y que muchas veces pasa desapercibido? Entonces, ¿cómo considera el pronóstico de estos pacientes en donde de por sí ya al inicio de la cirugía se tiene que utilizar entre 2 a 3 paquetes globulares en circulación extracorpórea? Bueno, como usted ya lo mencionó, ¿no? Lo ideal es que los pacientes entren con una hemoglobina óptima, ¿no? Lo que sugiere es que sea mayor de 10, porque menor a esto va a ser la necesidad de transfusión de varios componentes sanguíneos. Y como ya hemos visto, va a tener que a mayor cantidad de transfusión de componentes sanguíneos, va a haber que
mayor efectos deleterios en el paciente, ¿no? Mayor riesgo de vasoplegia, mayor riesgo de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que podrían ser contraproducentes en ese paciente. Es por eso, como usted dice, la importancia, ¿no? De verlo en el prequirúrgico, no dar, ¿no? A veces se ha visto, ¿no? Que el paciente se entra con hemoglobina de 9, le profuso de frente, le infunde, ¿no? Como pues, en vez de haber que se hubiera mandado a, no sé, a hematología para corregirlo, ¿no? Ya sea por, no sé, hierro endovenoso, ¿no? Y otras cosas. No, lo ideal es que vengan con una hemoglobina mayor de 10, ¿no? Para evitar la politransfusión, ¿no? Que se va a producir en la circulación extracorpórea. Claro, porque este paciente que ingresa con una hemoglobina tan baja de por sí ya va a ser candidato a utilizar entre 3 paquetes globulares como mínimo durante la circulación extracorpórea, y de por sí a la salida de la extracorpórea ya va a ser un paciente que, sumado a la hemodilución de la extracorpórea, vamos a tener tanto el trastorno de la vasoplegia como usted lo mencionó, y además sumado la necesidad de componentes de hemoderivados como fibrinógeno, sumado a factores de coagulación. Entonces ya se transforma en un paciente problema. Ya la politransfusión nos va a llevar a un paciente problema a la salida de extracorpórea. Entonces, en este punto, sí, es bueno que aprovechemos estas reuniones y con todos los presentes, que es importante entrar en las mejores condiciones, excepto las emergencias que tenemos, que el paciente de emergencia ingresa en las condiciones que sean necesarias, ¿no es cierto? Entonces, pero lo ideal es llevar a sala de operaciones un paciente en las mejores condiciones, porque si no, terminamos vaciando el banco de sangre, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien que sumar a esta presentación. Doctora, ¿puedo intervenir? Sí, doctora, por favor. Primero felicitar al doctor Zaire, que ha hecho realmente una exposición brillante, ¿no? Muy didáctica. Y luego quería preguntar si ustedes del área de anestesiología siguen haciendo las consultas pre-cirugía, porque pienso que finalmente pues son el filtro final para dar el pase de que el paciente llegue a sala en las condiciones más óptimas posibles, ¿no? Claro. Quería preguntar, consulta prequirúrgica para ver las condiciones en las que el paciente va a sala y finalmente darle el pase. Doctora, no sé si doctor Zaire me permite responder la pregunta. Sí, mejor usted responde. En la actualidad, no se está haciendo las consultas prequirúrgicas como en todo centro y mucho más en un instituto del corazón. Necesitamos tener un consultorio de anestesia prequirúrgica, como lo estuvimos haciendo hasta hace un poco tiempo, en donde faltaba tal vez la sociabilización de todos los servicios para enviar a sus pacientes a la evaluación prequirúrgica como parte del paquete de cirugía que ofrece el instituto. Eso fue hasta hace un tiempo antes de la pandemia. Posteriormente, no se dio más el caso de la evaluación como consultorio prequirúrgico y tener el tiempo de solicitar y dependiendo de la patología del paciente, pedir la optimización en las condiciones que va a entrar un paciente a cirugía cardíaca. Eso sí sería algo muy importante, y si es que en la actualidad no lo hacemos, sería el momento de exhortar a nuestros jefes, a nuestros gestores, para que tal vez se pueda reanudar ese tipo de consulta de manera remota, que se lo puede hacer de manera remota también, ¿no? Eso sería muy importante, doctora Espinosa, y muchas gracias por la pregunta. Doctor Zaire, doctora Espinosa, ¿alguna acotación más?
No, en verdad nada que aporte, sino que realmente es, como dice usted, pues muy importante, ¿no? De que el anestesiólogo evalúe el paciente previo a la cirugía y vea si está en condiciones de ir o no, porque en verdad eso disminuye la posibilidad de complicaciones que nos ahorrarían estancia hospitalaria. Sí, pues porque Claro, sí, pues porque lamentablemente nosotros hacemos la evaluación clínica un día previo, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros queremos corregir algún problema, ya es de noche, ¿no? Y muchas veces ya no queremos interconsulta y es un poquito difícil, ¿no? Conseguirlas para para que ese paciente se pueda operar al día siguiente. claro, y además que contamos con el servicio de hematología, con el servicio de banco de sangre, con quienes podemos trabajar en conjunto. El trabajo de preparar el paciente es en conjunto y tratar de que nuestros pacientes entren en las mejores condiciones. Porque sumado a eso también tenemos, doctor Zaire, si usted nos puede asemejar para que todos podamos comprender el efecto deleterio, que si bien es un mal necesario la circulación extracorpórea, pero el efecto deleterio y semejante a qué condición fisiopatológica nos lleva la respuesta inflamatoria que nos produce la circulación extracorpórea. Bueno, ¿cómo podemos decir? Como semejante a una sepsis, pues, ¿no? Donde hay una cantidad ¿no? De producción de sustancias proinflamatorias, ¿no? Debido a que, como diga, la politransfusión a un paciente mal controlado, ¿no? Con sus diversos tipos de enfermedades, ¿no? Va a tener lo mismo, ¿no? Falla multiorgánica y puede contraer la muerte en sí, ¿no? Al final, si no se toma estas medidas previamente antes de la circulación extracorpórea. Claro, es por eso que también actualmente con la pandemia, con el paciente COVID, nosotros, más allá de la protección de la seguridad del personal, de no contagiarse, más allá de eso, nosotros tenemos mucho reparo en el hecho de ingresar a un paciente COVID positivo o un paciente que ya muestra una tomografía con signos de neumonía por COVID, que de por sí puede tener una prueba molecular negativa, porque ya la enfermedad, el daño COVID está a nivel pulmonar. Y meter a un paciente, ingresar a un paciente en esa situación a cirugía cardíaca bajo circulación extracorpórea y teniendo en cuenta los tiempos, el tiempo de enfriamiento, como hemos visto, a los puntos en los que vamos a llegar, sabemos que ese pulmón va a salir exacerbadamente dañado por todo lo que ocasiona la circulación extracorpórea, que es como un estado hemodinámico distributivo como el que nos da el paciente séptico. Y hemos tenido la poca experiencia de haber metido pacientes en esas condiciones, tal vez por reuniones, por juntas médicas nocturnas. Hemos tenido la oportunidad, muy poca la experiencia, no podemos hablar que sí, que manejamos el tema grandemente, tanto cirujanos como cardiólogos, como anestesiólogos, pero en los pocos casos que hemos tenido, hemos visto que los pacientes salen con un pulmón tremendamente blanco, porque de por sí ya la circulación extracorpórea los está llevando a extremos en donde el pulmón ya sale irreversible, la mejoría de ese pulmón. Entonces, salen para morirse en el postquirúrgico. La cirugía puede ser muy entera, muy completa, pero el problema es el pulmón. Y hemos tenido decesos por esos casos. Alguna cosa más que alguien quiera acotar, doctor Zaire, usted puede también No, mencionarnos algo. comparto su opinión, doctora, totalmente.
Doctora Betty. ¿Doctora Betty? Doctora Betty. Creo que tuvo un problema. Yo creo que si no hay más preguntas. Hola. Sí. Doctora, yo no sé si el último punto que mencioné se pudo escuchar. Sí, se escuchó totalmente, doctora. Por eso decía que acordaba en todos los puntos que usted mencionaba. Claro, este es un punto que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Todos tenemos que tener en cuenta para así tener cuidado con las juntas médicas, estar todos de acuerdo en el decidir qué paciente va a ingresar a sala de operaciones, y no es solo el punto de vista quirúrgico, cardiológico, sino la junta médica tiene que ser en conjunto y ver todos estos aspectos. La politransfusión, ya vemos el daño que nos ocasiona, la hipotermia, la falla multiorgánica a la que podemos llegar. Eso era lo que quería acotar. No sé, doctora Espinosa. Bueno, solo para comentar que en verdad un tiempo en el INCOR había algo que se llamaba un jardín donde participaba el cirujano, el médico de imágenes, el anestesiólogo, el hematólogo, y realmente fue una época que tuve la ocasión de participar y me parecía muy interesante porque había una opinión multidisciplinaria en torno al enfoque, ¿no? Porque el cirujano aportaba en las cosas que él creía más preponderante, el anestesiólogo igualmente, y claro, eso permitía una decisión y evaluación integral del paciente. Claro, y bueno, eso es muy cierto, doctor Espinosa, ¿no? En un tiempo existió ese grupo, pero en la actualidad, desgraciadamente, tenemos solamente pacientes que llegan en situaciones críticas al centro quirúrgico con la indicación quirúrgica inmediata. Entonces, y que a veces la cirugía la programan de emergencia en la mañana y termina haciéndose en la noche. ¿Qué sentido tiene programar una cirugía tan temprano para que al final se opere en la noche? Y basándonos en todos estos trastornos fisiopatológicos a los que puede llegar el paciente. Yo creo que estas reuniones nos sirven de mucho como cuerpo médico para tomar decisiones y nuestros gestores poder volver a retomar ese manejo de paciente, ¿no? Es todo cuanto por mi parte puedo aportar. Agradecer mucho al doctor Zaire por haber expuesto. Doctora Espinosa, usted continúe con la reunión, ¿no? Que ha sido muy beneficiosa, ¿no? Sería bueno que también ingresen mucho más de nuestros compañeros, de nuestros colegas, para que todos estén al tanto, porque la circulación extracorpórea, muchos la tienen o no la consideran en las programaciones, pero es importante. Muchas gracias. Gracias, doctora Betty, gracias, doctor Zaire, gracias a la audiencia. Creo que podemos dar por concluida la reunión académica de esta mañana. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias.